que hemos organizado la Dirección General de Bibliotecas, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, el CONPAB-IES. En esta ocasión, y continuando con la segunda mesa de trabajo a la que nos hemos invitado, y que esperemos que haya mucha participación también por parte de ustedes, así lo han comentado nuestros magníficos ponentes, vamos a tocar el tema de desarrollo de competencias para identificar la información y noticias falsas, la biblioteca como espacio de información de usuarios y filtro de calidad de contenidos. En esta ocasión, y agradecemos la presencia de nuestros ponentes, del país invitado, nos acompaña el doctor Juan Machín Mastromateo. Él es profesor, investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación en la Universidad de Tallinn, en Estonia. Tiene la maestría en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje, en la Universidad de Oslo, en la Universidad de Turín y en la Universidad de Italia. Tiene una licenciatura en Bibliotecología por la Universidad Central de Venezuela. Posee más de 12 años de experiencia laboral en archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informativa, evaluación de la producción científica, acceso abierto a arquitectura de la información y bibliotecas digitales. Ha publicado 30 artículos científicos arbitrados e indizados, 3 libros, 12 capítulos de libros y ha presentado ponencias en 14 conferencias internacionales. Es árbitro, en 44 conferencias internacionales. Es árbitro para 11 revistas científicas y miembro permanente de la Junta Editorial de la revista de Desarrollo de Información, donde también publica desde 2015 la columna regular Desarrollando América Latina. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Muy bien, así mejor. Bueno, es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Aprovecho para agradecer a los organizadores, la Dirección General de Bibliotecas y pues la parte editorial por este importante evento y pues tomarme en cuenta para venir a compartir con ustedes estas pequeñas notas sobre el tema de noticias falsas y qué podemos hacer los bibliotecarios al respecto. No seré muy exhaustivo, eso sí, por el tiempo dado, pero aprovecho también para dar el comercial que vamos a hablar un poco más en detalle mañana de esto en el taller, lo pueden encontrar en la agenda. Sin más preámbulo, vamos a iniciar rastreando el origen de las noticias falsas. Y fíjense que, pues, confieso que no es mi tema, el de las noticias falsas. Aunque sí, en mis líneas de investigación de alfabetización informativa, por lo menos, sí es un tema quizás que se entrecruza y es importante, una explicación y una dinámica reciente, relevante y que impacta pues al área de alfabetización informativa y también pues a la investigación en ciencias sociales, que también ha sido uno de mis temas. Una de las, digamos, referencias más antiguas que puedo encontrar, bueno, no tan antigua, porque sí les comento que es bastante interesante ver la historia de esto de las noticias falsas, viendo que podemos, hasta encontré una anécdota que no la reflejo aquí en la presentación, hasta del Imperio Romano, que resulta que pues la historia cuenta que Octavio hizo una campaña que quería desacreditar a Marco Antonio y entonces insertaba pequeños mensajes en las monedas. ¿Sí? Entonces eso sería como que una de las más antiguas noticias falsas, ¿no? Pero ya cuando vamos a lo que son medios de información o de difusión, como me gusta llamarlos, tenemos el famoso Gran Fraude Lunar, que fue publicado en el periódico The Sun de Nueva York en el año 1835. Aquí eran una serie de reportajes que estaba hablando de la gente que descubrieron que vivía en la luna. Entonces imagínense. Y luego podemos encontrar referencias más recientes en dos obras que yo digo todo universitario tiene que leer estos dos libros, 1984, y pues ya casi que es un cliché, ¿no? que todo el mundo tiene que leer estos libros, en que pues para quien no lo ha leído, es un libro que trata de un régimen totalitario, ¿verdad? Que se implementa en Inglaterra, ¿no? Y cambia totalmente el mapa mundial. Aquí hay un famoso Ministerio de la Verdad. Bueno, el
el gobierno está dividido, el poder del gobierno se divide en el Ministerio de la Verdad, el Ministerio del Amor, y todos son eufemismos, ¿no? Porque el Ministerio del Amor es el que hace la guerra, ¿no? Por ejemplo, y el Ministerio de la Verdad, ¿qué es lo que hace? Protege la versión oficial de la verdad. La verdad en el mundo de 1984 se reescribe día a día. Y pues de eso pueden encontrar obras derivadas montones, como por ejemplo la película Brasil de Terry Gilliam, muy recomendada también. Y pues eso de reescribir la noticia también lleva a la reinvención constante del enemigo público. Yo creo que así esto me más a gusto. Entonces la reinvención constante del enemigo público. Y también Orwell, en el subtexto del libro, nos hace ver, nos demuestra lo que es la influencia del lenguaje, el discurso y la información en la propia acción y en el propio pensamiento, en que pues en ese mundo está penalizado hasta el pensamiento. Y pues en ese mundo hay una sobresaturación de información, pero como distracción. Y por supuesto lo más famoso del libro es el tema de la vigilancia. Luego tenemos el libro de Fahrenheit 451, un libro muy de bibliotecarios, ¿verdad? Que es una crítica a la censura y pues motivado también por la quema de los libros por los nazis. Y es un mundo en que se encuentra posterior a una etapa en que hubo una gran infoxicación, ¿verdad? Una gran sobresaturación de información. Y aquí pasa esta sociedad a lo que es el consumo mínimo de información, o de una información mínima, una información trivial, ¿verdad? Cada quien entonces permanece en lo que es una burbuja informativa distractora, con cierta comodidad, conformismo, sin controversias. Y pues eso más o menos trata el libro. Y pues más recientemente tenemos por supuesto la prensa amarillista, ¿verdad? Siguiente referencia relacionada con las noticias falsas. Y luego pues posterior de 2000 al 2004 algo pasó, llegaron las redes sociales. Entonces ahora tenemos una alta dependencia en ellas para que sea nuestro medio informativo. Y pues para bien o para mal habilitan el contenido generado por el usuario. Hay cosas muy buenas derivadas del contenido generado por el usuario, ya que todo el mundo puede generar contenido. Y por ejemplo alguien puede estar tomando notas en su Twitter de los argumentos interesantes que hemos estado presentando, por ejemplo. Y eso es un contenido que está presentando el usuario. Pero también pues tiene su parte negativa, ¿verdad? Y pues su potencial para la difusión. No es lo mismo el medio impreso que todas las posibilidades que nos da ahora la web, y por supuesto las redes sociales lo multiplican más allá. Y nos llega a la viralización. Pero también nos trae cierto sesgo, el famoso sesgo de confirmación, y como decía el ponente magistral, esa cámara de eco, ¿verdad? Porque en las redes sociales siempre estamos, en nuestra red son personas afines a nosotros, tenemos cierta afinidad, y pues lo que hacemos con ese grupo tan delimitado es muchas veces reforzar nuestras propias creencias, a veces para bien, a veces para mal. Y luego también tenemos la parte automatizada, todos los algoritmos que buscan vendernos algo o llevarnos a cierto sitio web para que veamos otro sitio, y pues esto se basa en nuestros hábitos y lo que compartimos y con quienes estamos conectados, y pues quién sabe, bueno, si podemos llegar a saber qué tanta información tienen de nosotros, pues prácticamente todo, ¿sí? Y pues el contexto en el que consumimos información, pues fíjense, del lado izquierdo van a encontrar todo lo que serían portales de noticias, los buenos, los oficiales, los tradicionales, también los portales que producirían noticias falsas, y frente a ellos o entre los portales y nosotros están pues las redes sociales, muchas veces fungiendo, quizás es buena la metáfora, como muro o como filtro de todas estas noticias. Y entonces cuando nos llega la noticia no podemos saber quizás a ciencia cierta si proviene de un portal confiable o no, pero ya vamos a ahondar más en eso. Luego surgen las noticias falsas y la posverdad. ¿En qué tipo de ambiente? Y fíjense, estas son las definiciones de diccionario, las más importantes, el de inglés, el Oxford, y por supuesto el RAE para español, sobre la posverdad. Y en algo que coinciden las referencias que yo consulté, es que el término empezó a aparecer en el año 2016,
pero por supuesto tenemos cuestiones similares como las que había mencionado. ¿En qué entorno entonces está surgiendo el tema de las noticias falsas y la posverdad? Pues, seamos sinceros, sí ha habido una pérdida de credibilidad de los medios masivos. ¿Por qué? Pues se ha perdido ese control editorial, esa confiabilidad que tenía el editor tradicionalmente, o se han presentado casos en que sí ya se ha visto que hay líneas tendenciosas, principalmente motivadas por intereses económicos o ideológicos. Luego, parte de discursos y sensibilidades políticas, pues muchas noticias falsas, como vemos, están conectadas con la arena política, y el uso de técnicas de manipulación de masas, pues las noticias falsas pues, serían una técnica bastante interesante. Y pues no nos pegaría tanto este tema si no fuera porque tenemos ciertas, en general, eso sí, carencias educativas, de análisis, sobre todo de los jóvenes, de lo que es el pensamiento crítico, de falta de lectura en sí, y por supuesto de alfabetización informativa en la sociedad en general. También pues estas noticias buscan una manipulación emocional y falsifican la verdad. Apelan a las emociones, creencias, expectativas y rencores, pues hay una carga emocional bien importante. Y pues en este entorno pues nos estamos olvidando, o simplemente por el ritmo de vida que llevamos todo el mundo, no podemos hacer esa verificación quizás que hacíamos. Entonces estamos quizás muchas veces prescindiendo de lo que es el análisis de los hechos, que sería lo necesario para confirmar una noticia falsa. Entonces hablábamos de la omnipresencia y omnipotencia de las redes sociales, una sociedad hiperinformada, si puse muy a propósito ese término, aunque pues esto sería una discusión digna de toda una conferencia magistral, no solo ese concepto, pero pues al fin y al cabo estamos más informados que nunca. La cuestión es que incluso tenemos que poner nuestros propios filtros, nuestras propias barreras. A veces esas barreras son menos efectivas que otras veces, eso sí. Y por la tecnología también potencia el nivel o la velocidad en que se pueden difundir estas noticias, pero también pudieran incrementar la posibilidad de detección. Y con la misma tecnología podemos contraatacar. En el taller de mañana en nuestro común. Ok, luego también, como todo esto ocurre mayormente en Internet, también en el Internet hay un fuerte interés económico. Y el fuerte interés económico es que todos los sitios web quieren visitas, porque muchas veces usan anunciantes que pues pagan al portal por tener visitas. Y pues en ese interés económico se van creando pues comportamientos que no son los ideales, ¿verdad? Entonces es esa lucha por obtener visitas y views en Internet. Y pues los famosos clickbaits, mayormente vistos en YouTube, que pues en la imagen o en el título de un video vemos algo pues que se murió Lady Gaga, ¿no? Y entonces pues el video después es de cualquier otra cosa, pero eso fue un clickbait, ¿no? Te obligó a hacer clic, ¿sí? Porque te llamó la atención, porque pues viste algo pues insólito, ¿no? Luego pues mucho hablan los, digamos, evangelistas de las redes sociales que pues las muestran de una forma muy positiva sobre la sabiduría de las multitudes. Pues sí es verdad, las multitudes pueden hacer cosas muy buenas, tenemos el ejemplo de Wikipedia, pero también las multitudes pueden también deformar lo que es el contenido, y entonces es la sabiduría de la multitud versus la contrastación de las fuentes. Y también no podemos olvidar que se suele también esgrimir el término noticias falsas cuando encontramos algo que desafía nuestras propias creencias. Entonces no lo podemos creer, entonces, no, debe ser una noticia falsa. Entonces, también hay extremos en todo este asunto. Entonces ya llegamos a lo que son las noticias falsas, bibliotecarios y bibliotecas. Pues es una fuerte área de oportunidad para incorporar en nuestros programas de alfabetización informativa pues su detección, la explicación de qué son, cómo lidiar con ellas, cómo el joven lidia con ellas. Porque un bibliotecólogo, por lo general, yo estoy viendo la web o mi esposa está viendo y me muestra una cuestión que se ve a mí así medio sospechosa, yo más o menos la miro y por mi formación bibliotecológica yo digo, ¿verdad?
Y entonces de una vez, pero entonces tenemos que determinar cómo nosotros instrumentalizamos eso en nuestro programa de alfabetización informativa para que sean nuestros alumnos los que también digan con nosotros, ¿sí, verdad? Entonces seguimos. Fomentar entonces el desarrollo de un pensamiento crítico. Luego también potenciar la lectura, porque también está la cuestión de la lectura científica, la lectura académica. Nuestros estudiantes universitarios obviamente tienen que leer sobre su área, pero pues también está bien, no le vamos a decir que tienen que leer y que no tienen que leer. Pues a mí mismo me gusta leer algunos cómics de vez en cuando, ¿sí? Luego, la evaluación de fuentes. Y por supuesto inculcar en ellos un escepticismo sano al estar navegando en la red y estar viendo información, porque incluso en revistas académicas nos encontramos algún artículo que nos decimos cómo fue publicado esto, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? Pues a mí sí. Solemos nosotros empoderar a los usuarios en cuanto al acceso y la reutilización de información, pero creo que nosotros, y allí me incluyo claramente porque pues yo he dado muchísimas también inducciones y también he participado en programas de alfabetización informacional, sí sé que tenemos que dedicar más esfuerzo de lo que es evaluación, pero tenemos que ver en verdad cómo hacerlo, porque no basta con una plática informativa donde digamos, aquí están los recursos, chicos, así que se usan, esta es su clave y todo lo demás, así se piden libros en biblioteca, pero pues necesitamos ver cómo lo hacemos en el menor tiempo posible, pero con la efectividad mayor posible, ¿verdad? Que es un reto de este tamaño, ¿no? Luego, saturación de información versus la velocidad de las redes, lo que yo les comentaba. Pues el ritmo de vida no nos deja tiempo para estar confirmando fuentes y fuentes y fuentes, pero sí para tener cierto escepticismo y sí aplicar algunas técnicas básicas que sí no nos ocuparían demasiado tiempo. Bien, luego somos curadores y debemos ser árbitros de la información confiable en biblioteca. Que no sean esos filtros de las redes sociales, esos muros de las redes sociales, sino que nosotros también tengamos algún rol así entre medio de todo el ecosistema informativo. Ya que somos expertos en información, debemos ofrecer guía en cuanto a ecosistemas y modos de producción de la información. Porque incluso hasta en el plano académico, ¿quién no le ha tenido que decir a un profe, no, profe, cuidado, esa revista es predatoria, ¿verdad? ¿Sí? Aquí un modelo extremadamente sencillo que no le hace justicia al trabajo que implica un programa de alfabetización informativa. Cuando estamos hablando de alfabetización informativa, y aquí no me detengo en la diferenciación de términos, porque si no, estamos toda la tarde hablando de los conceptos, ¿verdad? Alfabetización informativa en digital. ¿De qué se trata? Pues de enseñar a la gente en cuanto al acceso, uso y evaluación de recursos de información, productos de información, pero también de tecnologías de la información y comunicación, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado que buscamos? Buscamos desarrollar habilidades y competencias que permita al alumno o a la persona comprender cómo expresa o cómo determina o precisa su propia necesidad de información. Porque yo estoy buscando información sobre tal escritor. Pero ¿para qué la estás buscando? Estás buscando la crítica al escritor, estás buscando las obras completas, estás buscando la correspondencia, ¿verdad? Entonces, que comprendan cuál es la necesidad de información, porque eso es clave para que luego sepa cómo construir estrategias de búsqueda, ¿verdad? Y al construir estrategias de búsqueda, saber a dónde va a acceder de todas las opciones de recursos que tiene, para identificar fuentes y luego identificar cuando tiene ya los, digamos, los documentos que necesitaba, saber identificar las fuentes, las ideas, saber cómo leer un documento de manera efectiva, de manera crítica, para interpretarlo y sintetizarlo, porque luego mayormente lo que busca es producir un nuevo documento a partir de los que encontró, ¿verdad? Y eso implica la cita, la reutilización, la redacción, la producción, la comunicación, gestión y almacenamiento de sus propios documentos. ¿Esto les da referencia a alguno? Eso mismo. Luego, evaluar la confiabilidad y validez de las fuentes y el aprendizaje permanente. Entonces decíamos, incluir un mayor énfasis en lo que es evaluación y noticias falsas en nuestras sesiones de capacitación. Generar materiales de apoyos.
folletos, tutoriales, videos, etc. Para que no sea solamente que esperen a la práctica informativa del bibliotecario. Generar espacios de formación, discusión y además de las sesiones de capacitación. Aquí les invito a checar este sitio web que se llama Checology. Tiene algunos recursos en español. En sí es como un curso en línea que le da herramientas al alumno para determinar si una noticia es falsa o no. Y lo interesante es que los contenidos están hechos por bibliotecólogos y periodistas. Entonces está bien interesante. Luego, ¿cómo detectar noticias falsas? Pues tenemos todos nuestros criterios de identificación de la calidad de fuentes clásicos, una evaluación clásica de fuentes de la información bibliotecológica, y también tenemos otras cuestiones que son más típicas de los documentos web, como por ejemplo el estilo, el diseño, el tipo de dirección que tiene, el dominio, el nivel de actualización, los comentarios, toda la parte social, etcétera, etcétera. Esa infografía está bien interesante, esta es de la IFLA. Esa está en cualquier idioma, del inglés, español, en chino, en árabe, ustedes saben como todo lo de la IFLA. Ajá, este sí lo había puesto en la presentación. Como adelanto al taller, algunas tácticas que podemos usar para detectar noticias falsas. Si se trata de texto, si se trata de una noticia en forma de texto, pues aplicamos nuestra evaluación de fuentes de información clásica, también los criterios para fuentes de información en línea, que también sirven en cierto sentido para videos, fotos y citas. ¿Qué pasa cuando el video? Bueno, el video quizás es lo más complicado. Como las fotos se pueden manipular y se puede usar edición para poner fuera de contexto un pedacito de video, un metraje, ¿verdad? O usar un audio o un texto sobre el video que sea ajeno a ese video, ¿verdad? Y cambiarle la velocidad y aparenta casi que dijo otra cosa, ¿verdad? Entonces, salvo por una edición poco cuidadosa o malos efectos, es muy difícil que cualquiera pueda determinar un video falso sin equipos o equipos profesionales que estén hechos para detectar eso. Las fotos sí tenemos más posibilidades de detectar. Por ejemplo, revisar los metadatos EXIF. Estos son metadatos que tienen toda foto. Y que incluso revisando estos metadatos uno puede ver hasta la cámara donde se tomó, si se usó el flash, la ubicación geográfica por coordenadas y montones de datos. Esos son metadatos que tiene incrustado el archivo de imagen. Claro, el defecto aquí es que por supuesto pueden ser también manipulados esos datos. Otra que se puede aplicar es buscar la imagen en Google. Sale una imagen de un acontecimiento que pasa ahí al lado, en la otra calle al lado de mi casa, y dicen no salgan de la casa porque está pasando eso. Y entonces ponemos la imagen en Google. Ah, no, fue hace 3 años, ¿verdad? Entonces en Google, como podemos buscar palabras, podemos buscar imágenes. Nomás subimos la imagen y Google nos dice dónde encontró coincidencias de esa imagen, en qué sitios las encontró. Abro los otros sitios para ver si es verdad que es ahorita o fue hace 3 años, ¿sí? O si fue aquí en México o si fue en Guatemala, ¿sí? Y también me he encontrado con un software comercial, para no hacerle, digamos, el comercial, no estoy diciendo cuál es, pero si lo googlean también lo pueden encontrar. Es un software que usan principalmente las aseguradoras, las compañías de seguro, para ver si es verdad que un choque no fue simulado por Photoshop, ¿sí? Porque se puede ver en el programa si fue alterada la imagen, especialmente con Photoshop. Y detecta falsificaciones en imágenes, en PDF, incluso en la manipulación de los metadatos de la imagen. Te dice, los metadatos EXIF en este documento fueron alterados, ¿sí? Porque se pueden cambiar, se pueden borrar, pero este programa, por ejemplo, te dice, lo borraron, ¿sí? Y ahí, por supuesto, como imagen falsa, le pongo el ANESI, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? Y también en citas célebres o ficticias, ¿sí? ¿No vieron lo que dijo Einstein una vez? No creen todo lo que leen en internet. Eso dijo Einstein, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay un sitio muy interesante de los creadores de Wikipedia, el Wikiquote, que pues lo que recopila son citas célebres. Entonces ahí se puede determinar si una cita es verdad o no es verdad.
Muy bien, algunos portales de apoyo para la detección de noticias falsas, el que les mencioné, Checology, este otro, lamentablemente estos dos son en inglés, que no te vean la cara de tonto por estos sitios de noticias falsas, se llamaría el otro, este se llama Snopes, Fact Check, Hoaxy, Stop Fake, este sí está en español, el Ministerio de la Verdad, aunque suena orwelliano, pues viene de ahí, pero sí se dedica a recopilar noticias falsas que andan por ahí en internet en español, pero es un portal de España, eso sí. Observatorio de los bulos de salud en internet, esto para cuestiones médicas, en que dicen, no, sí, tomen tamarindo porque eso les va a quitar 20 años encima. Entonces van a encontrar esa noticia ahí en ese sitio web. Sense About Science, más para el área de investigación, en que habla de cuestiones de confiabilidad y validez de investigación. Y para terminar, un pequeño video, por eso le bajé el volumen un poco a esto, porque puede salir muy fuerte, espero que no salga muy fuerte, para que no se olviden de lo que son las noticias falsas. We are concerned about trouble and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Eso no es que llegó al Ministerio de la Verdad, sino que parece que realmente lo que querían era trolear a Trump. En que pues todos estos medios televisivos son de la misma, digamos, casa matriz, y entonces tenían este guión y alguien pues lo que hizo fue unir todo el metraje junto y hacer ese collage, ¿verdad? La presentación la van a poder conseguir más tardecita en mis redes, ahí se las dejo. Somos del Cuerpo Académico de Estudios de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Los invitamos también a checar las redes del Cuerpo Académico. Muchas gracias por su atención.